Bienvenidos una vez más a Primer Noticia. El día de hoy tendremos un reportaje en el cual hablaremos acerca de los modelos económicos que ha tenido México de 1940 a 1982, sus ventajas y desventajas, al igual que los tratados que se han firmado para la globalización de México. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, México pudo crecer económicamente, pues la demanda de los bienes mexicanos se elevó, generando una elevada tasa de empleo. Se vendía petróleo a varios países, siendo principal cliente Estados Unidos. Exportábamos alimento, cultivos y armas. De igual manera recibimos refugiados que generaron un enriquecimiento de culturas y relaciones exteriores. Esto ocasionó que se crearan diferentes modelos económicos. Un modelo económico es un programa de política económica para un país. En México se desarrollaron diferentes modelos emanados por el Estado, que permitieron el desarrollo industrial, económico y social del país. Las tres etapas que comprendieron el modelo de crecimiento económico fueron: modelo de sustitución de importaciones, de 1940 a 1958. Surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial con Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. Fue una etapa de crecimiento y estabilidad económica, pues hubo un control de los precios del mercado, con acceso al financiamiento y las importaciones. La actividad industrial era el eje de desarrollo económico y de la acumulación del capital, marginando la agricultura. Se buscó estimular la inversión extranjera, llegó maquinaria y equipo que aceleró la inversión industrial. Durante esos años se firmó un convenio entre México y Estados Unidos que permitió la contratación legal de trabajadores mexicanos, ayudando a mitigar la demanda nacional de empleo. Posteriormente surgió el desarrollo estabilizador de 1958 a 1970. Los presidentes implicados fueron Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Fue el periodo con mayor apogeo económicamente. El crecimiento promedio fue de 6.8%, la producción industrial creció 8% y la inflación solamente un 2.5%. Se pretendía incrementar el ingreso de campesinos y obreros, promover la industrialización y estabilizar el tipo de cambio. Se mejoraba la situación de todas las clases sociales, aunque se mantenían las desigualdades en términos de ingreso. Algunos de los acuerdos comerciales internacionales que firma México son: Tratado de Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Grecia, firmado en la Ciudad de México el 12 de abril de 1960 con Adolfo López Mateos, y el Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea, firmado en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1966 con Gustavo Díaz Ordaz. De 1970 a 1982 surgió el modelo de crecimiento económico acelerado, con Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Empezó a mejorar la economía, pero se basaba solamente en el petróleo, obviando otros sectores como el agrícola, que no mostraba avance. La venta del petróleo permitió postergar el aumento de las tarifas del sector público, conservando casi inalterable el valor del peso mexicano. Hubo un incremento de la deuda externa y devaluación de la moneda mexicana. Algunos de los acuerdos comerciales internacionales que firma México son: el Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Jamaica, firmado en la Ciudad de México el 3 de julio de 1975 con Luis Echeverría Álvarez. La Comisión Europea define la globalización como el proceso mediante el cual los mercados y la producción de diferentes países están volviéndose cada vez más interdependientes, debido a la dinámica del intercambio de bienes y servicios y a los flujos del capital y tecnología. Por otro lado, Santa Marta indica que es un proceso que integra las actividades económicas, sociales, culturales, laborales o ambientales. La globalización supone también la desaparición de las fronteras geográficas, materiales y espaciales. Para mí, la globalización es un proceso de integración mundial que se ve reflejado en los sectores económicos, tecnológicos, sociales y culturales, rompiendo barreras y ocasionando interdependencia entre los países, al igual que un intercambio enriquecedor en los sectores mencionados. Ahora hablaremos del neoliberalismo. Según Coates, el capitalismo neoliberal se ha singularizado por las siguientes características: desregularización de los negocios y las finanzas, privatización de empresas públicas, reducción de impuestos y competición encarnizada entre empresas. Y Bourdieu, por otra parte, indica que el neoliberalismo es un programa para la destrucción de las estructuras colectivas que puedan obstaculizar la lógica del mercado puro.
Para mí es una teoría política económica que busca una libertad para el sector privado, minimizando la intervención estatal y defendiendo el libre comercio. México es el país con más acuerdos comerciales en el mundo. El proceso de apertura se inició con el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986 en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Dicha acción implicó asumir compromisos frente a la comunidad internacional para homogeneizar los aranceles. El aumento más importante se dio en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), firmado en noviembre de 1993 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, favoreciendo la eliminación sistemática de las barreras arancelarias de comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Elimina obstáculos al comercio, aumenta las oportunidades de inversión y protege los derechos de propiedad intelectual. Para finalizar, escucharemos 5 encuestas que se realizaron a nuestra comunidad acerca de la globalización. Acompáñenos a escucharlas. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con la señora Roxana Patricia Olavarría Flores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para usted, ¿qué es la globalización? La globalización es la oportunidad del intercambio de tecnología, de comercio, políticas mundiales o a diferentes países que estén relacionados con nuestro país. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues hay productos que podemos adquirir sin tenernos que ir a trasladar a otro país. Tenemos esa apertura de empresas que se instalan en nuestro país. Igual en la política tenemos también esa globalización, en la educación. Sí es muy visible la globalización como se ve en nuestro país. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Trae muchas cosas a favor, muy buenas, pero también tenemos otras cosas que no son muy gratas. Sobre todo en la cultura, hay mucho cambio en nuestra cultura y eso ha modificado valores para nuestra sociedad. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía? ¿Le ha impuesto nuevos retos? La globalización me ha dado nuevos retos, tenemos una competitividad y eso hace que los productos o los ofrecimientos de servicio sean mucho mejores. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No. ¿Por qué? Siento que la globalización está más enfocado a una sociedad media superior o alta, y eso no da oportunidad para las personas con pobreza. Muchas gracias. El siguiente entrevistado es el profesor Héctor. ¿Qué es la globalización? Es un proceso por el cual se abren las fronteras al mundo, se bajan los aranceles, los países pueden permitir que otros poderosos ricos del mundo, como el grupo de los 8, traigan su capital a México, compren los terrenos, se adapten a las condiciones de la Ley Federal del Trabajo, reproduzcan la materia prima que se produce en el mismo territorio mexicano, en el mismo territorio se venden los productos y se llevan el dinero. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? En una competitividad en términos de calidad, cantidad, en precio, en tiempo, en una diversificación tanto de precios como de productos, en un enorme mercado laboral potencial. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Un enorme mercado laboral. Empresas que permiten que nosotros tengamos la misma capacidad y competitividad que otros países del mundo. Por ejemplo, somos el 6º exportador de autos en el mundo.
desventajas que mientras México no adapte sus salarios a los salarios del mundo, y esa fue una de las trabas que puso Trump para firmar el Tratado de Libre Comercio, México no va a poder elevar su calidad de los que transforman y crean la riqueza, los obreros, los trabajadores y los maestros. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía? ¿Se ha impuesto nuevos retos? Yes, of course. Nos obliga a hablar otros idiomas, nos obliga a tener maestrías, doctorados, a conocer Moodle, Canvas, Banner, Blackboard, a competir con las mejores empresas del mundo, tanto en la producción como en la educación. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? Desafortunadamente no, y voy a poner un ejemplo. El año pasado en Francia se sumaron 5 millones de indigentes, pero los ricos franceses triplicaron su capital. La globalización tendría que tener un toque humanístico, a donde se transformara un poco la teoría que manejaba Marx de la plusvalía y se le diera una mejor riqueza a los trabajadores. La siguiente entrevistada es la maestra Lilian. Para usted, ¿qué es la globalización? Pues es la manera en la que estamos en comunicación y en contacto con diferentes países, ¿no? Toda la conexión que hay alrededor del mundo. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues podemos tener un mayor conocimiento de qué es lo que pasa en otros países, en todos los aspectos, ¿no? Desde el tema social, político, económico, pueden comercializar las empresas, entonces realmente pues la globalización tiene impacto en toda esta parte. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Pues aspectos positivos, pues toda la parte del comercio, toda la parte de intercambio de culturas, toda la parte social en cuanto a poder conocer otros países, y pues no le veo como algún impacto negativo. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía? ¿Le ha impuesto nuevos retos? Pues sí, evidentemente la globalización ayuda a que mejore la economía y pues a que la gente conozca otras culturas. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No exactamente, porque creo que el tema de pobreza en el país pues es muy independiente al tema de globalización. Quizá pudiera impactar un poco en el sentido de que a través de la globalización hay una mejor economía y aparentemente pudiera impactar en la pobreza, pero creo que es un tema que se ataca de manera interna. Nos encontramos con la maestra Tania. Para usted, ¿qué es la globalización? Pues es un proceso que se ha efectuado a nivel internacional y que ha modificado todas los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales a nivel mundial. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues con el mayor uso de la tecnología y por ejemplo, el ejemplo que les daba de los museos, en el que entre más cosas virtuales se tengan, es muchísimo mejor que la gente aprenda, ¿no? A que solamente les pongan cédulas, así, nada más. Tiene mucho que ver con la tecnología. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Los positivos, bueno, porque nos ha hecho una vida muchísimo más fácil a través de la tecnología y los productos tecnológicos como el celular, la computadora, los medios de comunicación o el internet sobre todo, ¿no? Que a nivel mundial pues es una de las herramientas más poderosas para comunicarnos entre sí y obtener información. ¿Qué más me preguntaste? Ya se me olvidó. Los aspectos negativos. Pues que finalmente a veces tanta tecnología pues hace olvidar un poco que también necesitamos leer y razonar y tener un pensamiento crítico para poder resolver los problemas. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Pues no sé si mejorado mi economía porque tampoco es que los productos tecnológicos estén tan baratos, entonces entre más quieres obtener mejores beneficios de esos productos de tecnología,
pues tienes que gastar más. Y como que el salario de México no es, para una persona promedio, no es como para qué. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No, no ha ayudado para nada. Sigue habiendo un sector muy grande en nuestro país de gente pobre, que obviamente no tiene derecho ni siquiera, o no tiene ni siquiera acceso a luz eléctrica, agua, servicios básicos, ni siquiera va a tener para comprar un celular, ¿no? Y por último nos encontramos con la maestra Karen. ¿Para ti qué es la globalización? Para mí, ¿qué es la globalización? Es abrir fronteras de los países para permitir entrar su cultura, su comercio, su ideología. Eso para mí es la globalización. Cómo entra a tu país todo lo que tiene que ver con otros países. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues lo puedes ver claramente en todo lo que consumes, en los bienes y servicios. Incluso la gasolina hoy ya no es nada más de una empresa mexicana, ¿no? Ya es como, al privatizarla, al final ya pueden venir de otros países a invertir en nuestro país. Entonces, cuando otro lugar viene e invierte aquí, nos está dejando pues, recursos, ¿no? Es como los extranjeros que vienen de vacaciones y entonces todos los lugares turísticos se ven enriquecidos con esa parte y al final viven de eso. Abrir las puertas de un país genera una mejor economía. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Yo creo que la globalización ha traído un abanico de oportunidades para todas las personas que vivimos aquí. Obviamente, como lado positivo, creo que nos da la oportunidad de elegir en lo que queremos creer, lo que queremos consumir y lo que queremos hacer, ¿no? Al final tú sabes si te quedas con la parte, por ejemplo, la ideología, ¿no? Yo soy católica, toda mi familia ha sido católica y bla, bla, bla. Pero qué tal que yo me empecé a mezclar con gente que está en la onda del budismo y me gustó y quiero lograr una comunidad budista. Me da la oportunidad de hacerlo porque tengo la información, tengo acceso a toda la información. La globalización nos enriquece en una cuestión de cultura. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Mejorado la economía, yo creo que eso ya tiene que ver con otra clase de factores. ¿Qué oportunidades puedes tener al estar en un país que entra en cuestiones de globalización? Pues justamente la parte de la oportunidad de hacer algo diferente, ¿no? Tú puedes trabajar hoy en una empresa internacional, hoy puedes agarrar tus cosas e irte a otro país a vivir, a trabajar y demás. Creo que esa es la parte padre de la globalización. Cuando alguien te abre la puerta, no importa de dónde seas. Entonces, para mí es como muy padre, no es que te afecte o te beneficie, yo creo que todo tiene que ver con la oportunidad que tú le ves al asunto. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No, porque la globalización no tiene como meta dejarnos sin pobres, al contrario, nuestro país vive de los pobres. México no puede quedarse sin pobres. O sea, un país como México necesita de la pobreza para poder ejercer presión, control, para poder tener una cuestión económica en donde puedan abusar del más débil. Entonces, creo que no tiene nada que ver. La globalización te da, si lo quieres ver así, la idea de que vives diferente, es una idea de que tienes acceso a una computadora, de que tienes acceso a un mejor teléfono, tienes acceso a una ropa que la viste en la televisión y te gustó. Es una cuestión de lo que yo estoy percibiendo como persona que obtengo de eso. Pero en realidad no nos quita pobreza, no mejora nuestra economía en una cuestión de algo tangible. La pobreza en México es necesaria en una visión política y económica. Quisiéramos que no fuera así, por supuesto, ¿no? Nadie quisiera que hubiera niños en la calle pidiendo dinero para comer. Sin embargo, pues nuestro país todavía no llega al nivel en donde no haya pobres y difícilmente lo va a llegar. No sé si por medio de la globalización o no,
pero en realidad no creo que eso cambie mucho. Agradecemos a las personas que se dieron el tiempo para responder nuestras encuestas. Y por último, cerraremos nuestro programa con una conclusión general. A lo largo de la historia, México ha tenido diferentes modelos económicos. Sin embargo, estos han dejado una gran experiencia y una gran huella en nuestra nación, ya que se han firmado tratados que han permitido una mejor globalización con otros países, que la exportación y la importación se haga de una mejor manera. Nos ha ayudado al incremento de nuestra economía. Sin embargo, también ha habido una inflación y un incremento de la deuda externa, devaluando la moneda. Por otro lado, la globalización nos ha abierto las puertas para poder exportar e importar productos, para que la sociedad tenga más opciones de elegir, que el mercado no sea tan cerrado. También ha habido una riqueza cultural, política, social, ambiental, que ha favorecido a los mexicanos y considero que al mundo. Sin embargo, debemos de implementarlo de la manera correcta, ya que no se lleva de esta manera, por lo cual muchos países generalmente se quedan estancados, como México, por varios tratados que pues nos han dado ventajas y desventajas. Sin embargo, creo que México puede ir por un mejor camino y que cada paso por lo que pasamos es una nueva experiencia. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo reportaje de Primer Noticia.